país, pero no le tocó gestionar como al otro gran prócer libertario, Sarmiento. Su gran obra educativa, tan justamente valorada por todos los argentinos, la realizó desde el Estado, como presidente, pero también desde todos los cargos que ocupó durante toda su vida. En lo económico, vamos a escuchar hoy al profesor Rossi hablar del Estado en su presidencia. Un solo ejemplo que abarca a las 3 presidencias, pero en especial a la de Sarmiento: la construcción de los ferrocarriles, que si bien fueron hechos por empresas inglesas y francesas, las garantías, las expropiaciones de tierras y todo lo que tenía que ver con los riesgos estuvieron a cargo del Estado. Por eso, como dijimos en programas anteriores, las contradicciones, falsedades, aberraciones históricas de los pensadores de la libertad avanza, como le llaman ellos, la libertad atrasa, como le decimos nosotros, fueron aceptadas o permitidas por intelectuales, comunicadores, analistas que creyeron por conveniencia en este experimento anarcocapitalista. Que creyeron por conveniencia, no por experiencia, como dije, en este experimento anarcocapitalista. Y nosotros sostenemos desde la historia que nunca se puede volver a ser un país, primera potencia mundial, cuando nunca lo fuimos, y que esta experiencia inédita en la historia mundial, aunque con algunas viejas fórmulas económicas, es un experimento y seguramente va a fracasar. La historia lo va a decir seguramente. Pero cuando el poder económico mundial empieza a experimentar, luego lo va perfeccionando hasta que logra imponerlo. El problema es que el destrozo de este experimento en nuestro país ya está hecho y va a ser muy difícil de reconstruir. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía. A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta agonía se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que nos enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? Ignacio Copani, aprovechando el editorial del profe Cao del Estado Nacional. No se olviden mensajes, estamos teniendo un pequeño inconveniente con el canal de YouTube. Si quieren dejar mensajes al 11 59 43 68 04, si están escuchando por la 1050 o por supuesto por Radio Cristal, ¿sí? Por Radio UM SM 1050 o por Radio Cristal FM 94.9. Así que gracias por estar allí del otro lado. Queríamos jugar hoy, ¿no? El nombre del hijo de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cuál era? De hecho,
hay un lugar en la provincia de Buenos Aires, se llama Capitán Sarmiento, y una plaza también que lleva su nombre en Parque Chas. ¿Cuál era el nombre completo del hijo de Sarmiento, que falleció joven, ¿no? Combatiendo en la Guerra de Paraguay? En la Guerra de Paraguay, sí. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Mira, perdón, dijimos hubo que estaba llegando. de último momento, entonces, tuve que agenciar otras maneras de No hay llegar. problema. Viste cómo está la canción de Spinetta, gente de a pie. Así que uno va rescatando. O sea, lo importante frases. es que, en el momento se puede... No sé, hubo una confusión. No Estás sé, que lo más importante. Listo. No se olviden que está el 6º tomo, de esto estamos hablando, es la segunda parte de la presentación del 6º libro de la colección Almanaque Histórico Argentino, 1852-1880, hacia la conformación del Estado Nacional. No se olviden de colaborar, quienes puedan, del importe que quieran, al alias almanaque.radio. Entre quienes colaboren vamos a sortear un libro del Almanaque Histórico Argentino escrito por Ana Trenti, Cecilia Gascó, Celeste Castiglione, Silvina Pesolano, Andrés Gurbanov, Juan Fernández, Juan Tupilojón, Walter Ballesteros y los profes que hacen este programa. Por un lado, tiene que ver con la historia. Feliz día del hincha internacional de Atlanta, querido Guillermo, que fue ayer. Sí. Y al profe Carlos Sarno, mi profe de historia de la secundaria en 3º y 5º, quien me hizo amar la historia y la docencia. Así que, Carlitos, un gran abrazo y gracias por estar del otro lado escuchando el programa. Ese día fue elegido porque se levantó la quiebra que tenía el Club Atlanta en 1994, creo que fue, que tenía desde el 91, entonces cuando se levantó la quiebra que tenía y empezó a resurgir Atlanta gracias a una serie de dirigentes y socios, se eligió como el día del hincha de Atlanta cuando parecía que desaparecía el club, ¿no? Aprovecho, ya que estamos, a Cucuza Castielo, que es hincha de Atlanta, a Néstor Straimel, el colega que es hincha de Atlanta, Federico Kotlar, que escribió un libro sobre Atlanta y es colega, a mi primo Carlos Brunetti, que también es hincha de Atlanta, así que son a Luciana Ruizca, mi ex alumna periodista, que también es hincha de Atlanta. Y a Andrés, tu hijo, que es hincha de Atlanta. A ver, Marcelo Yaicernia, mi vecino, que también es hincha de Atlanta. Cuando uno rescata y mirá que Atlanta argentinos tienen una pica. Bueno, pero eso es para otro programa. Ahora presentamos la primera intervención del profesor Alberto Rossi, presentando su capítulo La construcción del capitalismo argentino, 1852-1880. Buenos Aires regulariza la tenencia de tierras, la fiebre del lanar, Alberto. El 11 de septiembre de 1853, Buenos Aires toma la decisión de escindirse del resto del país. Luego de la jura de la Constitución por casi todo el interior y las provincias argentinas, Buenos Aires decide que no puede ser uno más, que tiene que tener una situación de privilegio, porque así ha sido. No se olviden que la Revolución de Mayo era porteña, etcétera, etcétera, etcétera. La guerra de independencia, que parecería que Buenos Aires siente que la financió, y que esto le da un lugar de preferencia muy particular con respecto al interior del país. Es más, los porteños, las élites porteñas, tenían con respecto al interior del país una situación peyorativa. Se hablaba de que eran ranchos propiamente dichos, que no integraban la zona productiva, que Buenos Aires tenía el puerto y había llevado en una historia reciente, escrita. No se olvidó que los pueblos empiezan a escribir su historia cuando necesitan justificarse. Decía que Buenos Aires fue el ímpetu de esta nueva nación que emergía en la década de 1850. Por lo tanto, al escindirse, tiene un problema. Un gobierno es un gobierno a mediados del siglo XIX en cuanto logra una alianza entre las élites productivas y políticas, pero que tiene capacidad de fuego en ese momento. Buenos Aires puede hacer un abrazo entre las oligarquías comerciales y las oligarquías que tenían en ese momento las tierras productivas, pero no tiene la capacidad de fuego suficiente para enfrentarse a Urquiza. Eso, por ejemplo, lo pueden ver en el primer capítulo que escribió el profe Cao acerca de la situación de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Bien, uno de los problemas en los cuales se enfrentan es que para que el proyecto del Partido Liberal
que va a estar en el gobierno entre 1853 y 1862 en la provincia de Buenos Aires, confluya y sostenga esta alianza de élites, tiene que reciclar a todos los políticos que quedaron fuera del rosismo, pero también reciclar a los rosistas que en ese momento van a engrosar las filas frente a Urquiza. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a los pocos días de la revolución del 11 de septiembre, que dicta la autonomía de Buenos Aires con respecto a la Confederación Argentina, en el Teatro Coliseo se juntan todas las fuerzas políticas. Y ahí hay una especie de abrazo simbolizado entre la oligarquía comercial porteña y la oligarquía que tenía en ese momento la producción en agroganadera en la provincia de Buenos Aires, o sea, los dueños de la tierra. En este abrazo, que ambos son anglofólicos, o sea, son personas que miran en ese momento a Inglaterra como la meca de lo que es la modernidad, falta una tercera burguesía. Tenemos la comercial, tenemos la que tiene justamente la tierra, y falta la financiera. La financiera está fuera del país, no está en el país. Es totalmente inglesa, es la City de Londres, que maneja capitales en una poco común acumulación que se da en ese momento en el mundo, que es la situación que tiene Inglaterra, que favorece el comercio en todos los mares y en todas las cities. Estos capitales son los que necesitan justamente la República Argentina para ponerse en producción. Ahora, como también hay que hacer gestos, y siempre hablamos de la provincia de Buenos Aires, para que estas dos élites que se unan enfrenten la Confederación Argentina, lo primero que empiezan a evaluar es la tenencia de las tierras, porque las tenencias de las tierras productivas, las más productivas que tenía el país, estaban en una situación totalmente irregular, en un 90-95% que carecían de escrituras. Entonces, las presiones son muy grandes. ¿Por qué? Porque los comerciantes necesitan comprar tierras, necesitan el acceso a las tierras fiscales. Por el otro lado, quienes tienen en estos momentos áreas productivas hasta la frontera con lo que se denominaban los indígenas en ese momento, que son los pueblos originarios que habitaban al sur del río Salado, justo en la mitad de la provincia de Buenos Aires, también tienen problemas de tenencias porque están en una situación irregular. Y por el otro lado, puntualmente, hay quienes dicen que si Urquiza asaltara a Buenos Aires para integrarla manu militari al proyecto de la Confederación, repartiría las tierras como beneficios a las tropas o a algunos políticos que están en Paraná en este momento, que son tierras fiscales que tiene Buenos Aires. Por lo tanto, hay un apresuramiento en regularizar las tenencias de tierra y volver a otorgar tierras a nuevos colonos o a nuevos propietarios. ¿Cuál era la situación de la tierra? Bueno, existían muy pocas escrituradas, o sea, había muy pocas personas que podían justificar con una escritura que eran poseedores totales de la tierra. Ahora, había un número muy grande de gente que había tomado tierras en enfiteusis en la época de Rivadavia, a mediados de la década del 20, cuando las tierras fueron garantía del empréstito de la y no se podían vender y se arrendaban en una forma que se llamaba enfiteusis, que habían caducado en 1840 y no habían pagado más el canon, o sea, llevaban varios lustros que no le pagaban al Estado el canon. Había quienes les había sido arrebatada por Rosas, expropiada por Rosas, y estaban reclamando la devolución de las tierras. Había quienes se habían tenido que exiliar, básicamente en Uruguay o en Chile en el periodo rosista, y también perdieron la tenencia de la tierra y las estaban reclamando. También había quienes las reclamaban porque, esta posición estamos hablando, porque sí la tenían, pero fueron premios que se dieron durante la época rosista. Bueno, se creó una comisión en la ciudad de Buenos Aires y poco a poco todas estas situaciones
que aparecían irregulares fueron llevadas a cabo y escrituradas por justamente la gobernación de Buenos Aires. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, todos los que podían de alguna manera demostrar que estaban en la tierra desde hacía varias décadas, o demostrar que les fueron expropiadas, o demostrar que tenían derechos consuetudinarios, o que habían pasado de manos espuriamente, pero que les pertenecían porque las ocuparon en algún momento, fueron regularizadas y obtuvieron sus escrituras. Ahora, quedaba una cantidad de tierras fiscales muy importantes que tenían que pasar a manos de nuevos propietarios por el miedo de que éstas quedaran en manos de la Confederación. Entonces, se creó un nuevo sistema de arrendamiento que tenía un canon de 2.000 a 10.000 pesos, depende de dónde estaba por legua cuadrada, donde estaba ubicada, y lo que se le pedía que al término de un año, después de ser mensuradas, tuviera un pozo de balde y 2 chozas, por lo menos, que aquí se llamaban ranchos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo creció este área productiva? Bueno, podemos decir que en 1855 existían aproximadamente 9 millones de hectáreas ocupadas. Para 1876 se había triplicado la cantidad de áreas ocupadas con posesión efectiva. Estaba cerca de los 27 millones de leguas cuadradas ocupadas. ¿Cuál era el signo productivo de esta tierra? Bueno, había comenzado en Bélgica, Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra el pedido justamente de lanas para los grandes telares automáticos movilizados por la fuerza del vapor, por la máquina de vapor, y comenzó una etapa muy, muy grande de una fiebre del lanar. Se trajeron nuevas especies, se importó la mano de obra, se la trajo a estos inmigrantes que sabían cómo cuidarlos, cuándo esquilarlos, cómo esquilarlos, y empezaron a haber rodeos nuevos que generaron una riqueza adicional a la venta de cueros, grasa y tasajo, que estaban en baja estos son los últimos 2 a lo largo del planeta que lo reclamaba, porque la esclavitud tendía no a desaparecer, porque Brasil no desapareció hasta 1890 y consumió tasajo, pero sí los grandes contingentes de esclavitud no tomaban dimensiones demográficas completamente nuevas, no crecían. Entonces la lana empieza un boom en la provincia de Buenos Aires, donde la nueva generación de hacendados como los Cenillosa empiezan a tener una mejor administración de los rodeos, importan, por ejemplo, animales que son a la necesidad del vellón de lana de estas industrias europeas y norteamericanas, y cuando viene en la década del 60 la guerra de Crimea y luego la guerra de secesión norteamericana, que cierra justamente su exportación de algodón, comienza un auge que le permite a la provincia de Buenos Aires ingresos fiscales que la van a modernizar en muy corto plazo, frente al problema que tiene de estar escindida con respecto al resto de la Confederación. Pueden visitar nuestras páginas de Facebook y de Instagram, 100 Historias. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Almanaque Histórico. Y recuerden que los programas anteriores se pueden escuchar completos en la página Almanaque Histórico de Facebook. La búsqueda rápida, @Almanaque Radio. Frigorífico Fura. Venta de carnes a restaurantes, hoteles y catering. Contacto ventas@fura.com.ar. Cuando el papel cobra vida, nace Gaby Balde Origami. Entrá a su Instagram y déjate sorprender por detalles que hablan con el corazón. Billutería, decoración y souvenirs en origami. Seguinos en Instagram, Gaby Balde Origami, y encontrá el detalle perfecto para cada ocasión.
Agua destilada Destil, ideal para la preparación de alimentos sensibles, humidificadores o simplemente para disfrutar de agua de la más alta pureza en tu hogar. Agua destilada Destil. Pedidos al 22 84 22 31 96. Les contamos que las profesoras y los profesores que hacen este programa son todos integrantes del grupo 100 Historias y están escribiendo el Almanaque Histórico Argentino. Todos los libros publicados los podés comprar en Acao Tienda enviando un mensaje de WhatsApp al 11 61 84 81 67 o también en el Facebook y en el Instagram de Acao Tienda mandando un mensaje privado. Escuchamos recién al profe Alberto Rossi con su columna y el capítulo La construcción del capitalismo argentino 1852-1880. Buenos Aires regulariza la tenencia de tierra, la fiebre del lanar, y seguimos haciendo historia con el capítulo número 207. Esta es la tercera temporada de Almanaque Histórico. Estamos en esta fusión de Radio Güemes con Radio Cristal. Gracias por los mensajes que nos están dejando a través del WhatsApp, a través de mensaje de texto 11 59 43 68 04. Hola, presente desde Caballito. Vi por YouTube la presentación de la primera parte del libro. El domingo pasado no estuve con ustedes porque toda la familia fuimos a acompañar a mi hermano a votar a 3 sargentos. Abrazos, Lali, su leal oyente. Gracias, Lali, por estar del otro día. Gracias, Lali. Desde siempre, desde el primer día. Alejandro de Rosario dice: buenos días, muy buena la radio. La otra vez escuché la historia de un alemán combatiente de la Segunda Guerra Mundial que era muy alto y rescató a Mussolini de la prisión de una montaña y habría sido guardaespaldas de Evita, no oficialmente, y podría haber sido de apellido Bonke, no sabría su nombre. Bueno, historias que aportan oyentes y que van rescatando, vaya a saber dónde lo escuchó y cómo, ¿no? Y bueno, eso es la historia oral, o sea, el principio de la historia, o sea, pasa de uno a otro y en alguno queda y la repite. Lástima que la historia oral tiene la subjetividad que cada uno le pone al relato. Obviamente. Estamos haciendo así a través de mi cuenta de Twitter, por ejemplo, @NéstorCentra, puse, por ejemplo, cómo se llamaba el hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Y doy algunas opciones. Domingo Fabián, Domingo Facundo, Domingo Fidel o Domingo Fernando. ¿Sí? Está dividida la opinión, ¿eh? No es que todos pusieron hasta ahora. Bueno, son los primeros 5 votos porque recién puse la encuesta, pero también vos que estás del otro lado podés decidir y participar simplemente para jugar al 11 59 43 68 04. Ahora la profe Marcela Alonso, que no participó en este tomo del Almanaque Histórico Argentino, pero sí en otros, y en el mes de los derechos políticos de las mujeres nos habla del capítulo que escribió con la profe Andrea Pereira en el libro de la colección Auge de la clase trabajadora 1943-1955, y en ese tomo el capítulo se titula La mujer debe y puede votar. Bueno, así como hizo la presentación Néstor, insisto, con Andrea, siempre pensamos en la necesidad de poner la voz de las mujeres en el espacio público y darlo a conocer. Pero la voz del ciudadano es a través del voto. Y en la ley que se dio en 1912, la ley universal del secreto único, universal, secreto y obligatorio, estaban excluidas las mujeres. En el día de hoy, si nosotros vemos después del domingo la cantidad de programas que se dedicaron a algunos políticos, son otros no tanto, pero con una clara insistencia en la ideología, vemos cómo también desde los medios se intenta auditar el voto de la ciudadanía.
Bueno, lo que nosotros siempre intentamos es demostrar que el voto de la mujer era un voto propio, era un voto con determinadas características que por supuesto para los hombres no existían en ese momento, no era un tema de percepción, de preocupación. Las mujeres tenían muchos temas de preocupación. Por ejemplo, politizar el espacio doméstico. Por ejemplo, la igualdad de derecho entre hombres y mujeres. Ustedes piensen que el Código Civil consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. Y a partir de ahí vamos a ver una cantidad de situaciones de absoluta desigualdad, de absoluta falta de equidad, y fundamentalmente estaba esta de poner la voz a través del sufragio. En 1912 nosotros comentamos en nuestro capítulo que el lema era justamente «Quiera el pueblo votar». Pero también había otro lema que decía «Crear al sufragante». ¿Quién era? ¿Quién tenía que crear al sufragante? Y la realidad es que cuando se hablaba de sufragante, siempre en masculino, se pensaba en todos aquellos que no habían votado habida cuenta de situaciones discriminatorias respecto del voto. Situaciones que... ¿Por qué insisto con el ahora? Porque me generó bastante enojo esto de querer determinar por quién se vota fulano, mengano, por qué eligió, desde un lugar absolutamente subjetivo y desde un lugar absolutamente irrespetuoso a la palabra, al pensamiento y sentir del ciudadano. Si hay algo que tiene el ciudadano, y en esto estamos todos de acuerdo, para determinar cuál es su elección política, es el sufragio. Y el sufragio es un sufragio libre. La mujer, ¿qué tenía que buscar en ese momento? Que ese sufragio no esté sometido, en principio, primero a que el Estado diese esa posibilidad, y que tampoco estuviese sometido a lo que pensaba el padre, a lo que pensaba el marido, y fundamentalmente también a la idea de disciplinamiento de la Iglesia Católica. Por lo tanto, fue muy importante esta gesta, que si bien termina con Eva Perón y el peronismo cuando se da la ley 13.010 que permite a las mujeres sufragar, hay que ser honesto, no solamente ideológicamente, sino también históricamente. La idoneidad histórica nos permite ver que antes de Eva, que por supuesto es para congratular el hecho de que con toda la parafernalia del Estado logra imponer esta ley, pero antes de Eva Perón logra politizar lo doméstico. Eva Perón logra que las mujeres comiencen a reunirse para determinar, obviamente con una marcada tendencia ideológica, un voto. Pero antes de Eva Perón, y ahí es a donde nosotros queríamos ir, hubo un montón, muchas luchas de mujeres, algunas por el sufragio, otras por la igualdad, otras por cuestiones absolutamente domésticas. Esto se va a dar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las mujeres que participaron en numerosas huelgas, las de las costureras, las de las alpargateras, fósforos, obreras del trabajo, así como también la importante huelga de los inquilinos. O sea, las mujeres luchaban por derechos políticos, sí, pero también debieron luchar por derechos sociales y por derechos laborales. Y tal vez la historia oficial, por lo pronto voy a decir que opaca esta lucha, esta gesta, y entonces solamente cuando en el mes de septiembre hablamos de los derechos políticos, hacemos mención a algo que es muy importante, al cual yo no le quito absolutamente valor, que es el voto femenino a través de Eva Perón. También vamos a ver que
Hubo grupos feministas, socialistas, anarquistas, organizaciones independientes que lucharon para que las mujeres tuvieran voz y tuvieran voto. En 1901 se va a crear el Consejo Nacional de Mujeres, que es una organización, la primera organización federativa nacional, que va a integrar a todas las asociaciones civiles vinculadas, algunas con la beneficencia, otras con el libre pensamiento, vinculadas con la educación universitaria. Y acá vamos a ver la presencia de mujeres que siempre bregaron por el sufragio femenino. Por ejemplo, nuestra primera médica feminista, Cecilia Grierson. Pero también, y no solamente van a estar en las calles, vamos a encontrar a Alicia Moró de Justo, a Elvira Rawson, a mujeres que justamente lucharon por cuestiones que tenían que ver con la igualdad jurídica y fundamentalmente con el derecho a sufragar. En el seno de todas estas unidades femeninas había diferencias, había disputas. Lo que sí tenían en común era la necesidad de acceder a esta igualdad jurídica y a la autonomía del sufragio, que el sufragio no quedara sometido a lo que pensaban los hombres. En la década del 30 hubo un activo movimiento de mujeres que luchó por la ampliación de la ciudadanía. Las socialistas van a escribir a través de un periódico, de una publicación que se llamaba Mujer y que promocionaba justamente el voto. Otra publicación, Vida Femenina, que no solamente se resistía al avance del totalitarismo, sino que también bregaba por el sufragio femenino. En 1936, la Unión de Mujeres Argentinas, conducidas por Victoria Ocampo, absolutamente opositora al peronismo, sí se unía en este punto, en la necesidad de la igualdad jurídica, en la reforma del Código Civil y en el acceso al voto para las mujeres. En 1944 se va a crear la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, que justamente lo que va a hacer es un reclamo constante del sufragio femenino. La politización del hogar, el dejar de lado sin quitarle importancia a esa visión natural que se tenía de la mujer respecto de la maternidad y al cuidado de la familia, va a reconocer y va a tener en cuenta las desigualdades y las tensiones. Y solamente para terminar, porque no quisiera que quedara como falto de justicia, es innegable la importancia del peronismo y el rol de Eva en cuanto a la voluntad política de generar el voto femenino, pero también es importante no relativizar la lucha de otras mujeres que sin todo ese aporte, sin toda esa fuerza estatal, lucharon y muchas veces dejaron su vida en pos de que la mujer quiera y pueda votar. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas?
quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, ojos de papel, escuchábamos con Magdalena Cuyen y una versión maravillosa, hermosa, como su voz. Mensajes al 11 59 43 68 04 para dar el presente. Gracias porque nos están escuchando a través de AM1050 o a través de Radio Cristal 94.9 en FM. Gracias a Gaby de Palermo, que dice: buen día, recién me pude enganchar, después escucharé el editorial del profe Cao, ahora escuchando y viendo por FM Radio Cristal con algunos cortes, éxitos para el nuevo libro. Gracias, Gaby. Jorge Rubén de Moreno dice, con esto de que preguntábamos cómo se llamaba el hijo de Domingo Sarmiento, él dice tuvo 2 hijos, Ana Faustina y Domingo. Está correcto el segundo nombre que coloca, nos dice Jorge Rubén de Moreno. ¿Por qué digo? Porque también aproveché como para ver cómo andan. Esto da para un análisis posterior, no para hacerlo ahora, en este momento, pero voy a buscar rápidamente cómo viene la encuesta que armé en mi cuenta de Twitter y yo di opciones, ¿no? Domingo Fabián, tendría que haber puesto Felipe, que era más de acuerdo a la época. Domingo Fabián, Domingo Facundo, Domingo Fidel y Domingo Fernando. Y está ganando una opción que no es. Por eso digo, después les voy a dar fíjate cuál. Fíjate que a la hija sí puso su nombrecito, obvio, sí. Bien patriarcal. ¿Y qué podías esperar, no? Con Sarmiento, y más en esa época, obviamente. Bueno, no está Fernando Mastandrea, le mandamos un gran abrazo a Fer, que se pase rápido ese dolorcito de cabeza a Fer, que cuando es profundo es tremendo. Así que le volvemos a dar paso a la profe Marcela Alonso, que nos va a hablar de qué pasó en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado lunes 8 de septiembre. Bueno, el lunes 8 de septiembre partía la legislatura, lugar que me parece hermoso, que realmente está muy bien mantenido, que tiene visitas, por lo tanto estaría bueno que si uno no sabe cuáles son o desconoce y está cerca del centro, participar de una visita también es una manera de que nuestra identidad se fortalezca. Pero en este caso fui a un desayuno que hacía la Embajada de China junto con ONU Mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad se cumplían 30 años de la Carta y de la Plataforma de Beijing, que tenía en cuenta la Declaración de los Derechos de las Mujeres Chinas. Pensemos en las mujeres chinas, en la historia de sometimiento y de sojuzgamiento de esas mujeres, pero cuando se hace este plenario y se hace además esta plataforma, se reúnen mujeres de Occidente y de Oriente. Se reúnen mujeres de muchos países. La Argentina tuvo su presencia. Como consecuencia de esto y con la celebración de los 30 años, había muchas mujeres muy entradas
en años, digamos, mujeres que casi tenían 80 y pico de años, que participaron de este encuentro, que contaron sus experiencias y que también pusieron en la actualidad cuáles son los desafíos para adelante, más allá de los derechos conquistados, cuáles son los derechos que todavía no se han conquistado y que queda para generaciones venideras la lucha si esto es posible. La conferencia se dio en el año 1995. Era el compromiso de las mujeres de todo el mundo, de todos los colores, de todas las ideas políticas y de todas las edades. La década del 90 fue una década bastante movida para el movimiento feminista. En el año 1993, y esto es muy importante, en una conferencia que se da en Viena, se va a considerar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia es una violación a los derechos humanos. Además de todo esto que les estoy comentando y de esta declaración, hay una alianza de mujeres que tiene que ver con la lucha contra todos aquellos estereotipos que de alguna manera intentan definir a la mujer, cuando en realidad mujeres, hombres, humanidades en general, existen por fuera de los estereotipos, y eso nos hace individuales, nos hace únicas. Esta lucha no terminó, hay mucha desventaja, hay situaciones que sí hay que atender puntualmente, en el caso de nuestro país, por supuesto, y en el caso del mundo también. Sí, lo que me llamó la atención es que entre los temas de actualidad que se trataron estaba el de las denuncias falsas. Y yo, que tengo mi postura respecto de eso y creo que existe y que tal vez es un mal de la época, un no entender cuál es la lucha respecto de la violencia, en este caso, si se pone para discutir, para pensar, es porque tal vez el tema tiene un realce más allá de lo que cada uno de nosotros piense. Por lo tanto, es un tema que a mí particularmente me interpeló. También no podemos olvidar que este mes para la Argentina de alguna manera recuerda un tremendo asesinato que es el de María Soledad Morales. Y hay un libro que, si pueden, se los recomiendo, que se llama La Hermana, de la autora Liliana Viola. La Hermana habla justamente de una mujer, de una monja, de una perteneciente justamente a la Iglesia Católica, que es la hermana Peloni. Ella, de alguna manera, instaura una forma distinta de enfrentar a la autoridad. La marcha, sí. La marcha con velas, sí. La marcha, sí. La marcha con el silencio, porque a veces el silencio dice mucho más que 1000 palabras. Marcela, perdón, lo de las denuncias falsas me quedó. En situaciones de violencia marital, algunas mujeres declaran, más allá de todas las cuestiones para poder separarse, violencia. Ese es un agravante en el momento en que se repartan bienes. Entiendo, y hay una... Y es dicen importante que la hay un porcentaje muy importante. Por eso yo digo, a mí me interpeló porque siempre estuve en esta idea, bueno, estos manejos machirulos y patriarcales para dejar a las mujeres siempre como víctimas. Pero la realidad es que lo que tiene que haber es una política para la víctima y para el victimario. En Uruguay, la semana pasada, un señor que tenía conflictos con su exmujer, la cual había ya denunciado y había pedido protección para sus hijos y para ella misma, por supuesto, las autoridades aparentemente quedaron como flojas en cuanto a la dinámica que había que utilizar y se produjo lo que se denomina la violencia vicaria. ¿Qué quiere decir? No solamente te ataco a vos, sino que te ataco a lo que más querés,
¿Qué hizo este hombre? Mató a sus hijos y se suicidó. A veces es con un perro, a veces es con otro familiar o con un amigo, pero quiero decir, el tema de la violencia es un tema que no está superado, que en tiempos de violencia justamente se redobla, y lo que hay que buscar es justamente que aquella persona que ha sido denunciada también tenga un parate real. Evidentemente, ni en la Argentina, ni en Uruguay, yo en otros países no me meto porque desconozco estadísticas, no ocurre. Lo que pasa es que con el tema de falsa denuncia se impulsó mucho en los últimos días por el caso de el chico que había Denunciado hecho una a su falsa padre, denuncia por influencia de la madre y todo, y entonces Claro, bueno. estuvo preso el hombre durante mucho tiempo Es verdad. y le pidió disculpas y creo que se terminaron juntando, si no me equivoco. La realidad es que por supuesto que puede haber, como en todo, digamos, enfrentamiento, hay gente que se manejan desde la verdad y desde la decencia, y hay gente que no. También hay muchos abogados, y esto tampoco, yo no voy contra ti, pero también que preguntan y preguntan, qué sé yo, hubo violencia. Porque Pero además, pero punto, ahí vos, lo que vos tenés como, digo, si bien nos estamos yendo por un tiempito de lo que tiene que ver con la historia propiamente dicha, o sea, esa historia, porque Claro. vos fijate que lo del caso de María Soledad Morales tiene poder político, poder económico, gobierno nacional, intervención de la provincia de Catamarca, y casualmente la víctima es una chiquita que iba becada a un colegio privado católico. Y la que tiene que salir a defenderla, más allá de sus padres, es una monja. sí. No, pero lo que iba a decir era, eso sí, me refiero puntualmente al ejercicio de la profesión cuando nosotros tenemos una biblioteca atrás, ¿no? Entonces, una de las famosas frases que te enseñan cuando uno estudia la jurisprudencia y la doctrina es la mitad para un lado dice una cosa, la mitad para un lado Claro, por dice otra supuesto. cosa, y ahí es donde también está. ¿Qué pasa cuando un abogado no acepta y dice, no, yo no acepto el caso? Pero hay abogados que sí, abogadas Obvio. que aceptan los casos, y entonces, si yo te creo, te defiendo, pero muchas veces para defenderte, si el otro inventa algo, para inventar una prueba, lamentablemente la justicia falla mucho en eso porque tiene que guiarse por evidencias. Obviamente que hay peritos, pero sabemos que de acuerdo al lugar que vos estés defendiendo, hoy te voy a defender con el mismo ímpetu a vos y mañana voy a defender con el mismo ímpetu al otro. Eso es lo que me llevó a correrme un poco Claro. de ese tipo de casos. Es decir, si El vos me tema decís... que en el tiempo que utiliza Lo está la viviendo un amigo justicia con su para ex esposa, por ejemplo, sentencia, ¿entendés? Porque... el que es más débil es Sí. el que más sufre. Claro. Y generalmente es la mujer porque es la que se queda con los hijos. Sí. Esto, o sea, no refiere, yo no tengo nada en contra de los hombres, pero la realidad es que cuando vos te separás y te separás en un conflicto, pongamos ese conflicto de violencia, es muy difícil. Es que lo sé porque es además muy difícil. uno ha estado en ese tipo de casos y sabe lo que es y sabe lo que cuesta, porque además si quien maneja la parte económica es el hombre, también se queda sin recursos para poder ser defendida, porque cuando necesita un abogado que la defienda, si bien puede tener un patrocinio gratuito, no siempre es lo mismo. Entonces ahí es donde hay que buscar, yo digo, ese famoso equilibrio, pero obviamente que la parte débil está ahí. Luego hay falsas denuncias, no te quepa ninguna duda, lo está sufriendo un amigo mío que tiene ELA y que es tremendo lo que le están haciendo, tremendo lo que le están haciendo. Entonces, para hacer una respuesta, una abogada amiga mía escribió 90 páginas para que te des idea de por lo que está pasando. Entonces, pero es así, es un caso puntual, por eso Claro, no se puede es un generalizar. caso puntual. Yo igual abogo a que los abogados, el Poder Judicial, realmente lean la ley Micaela y se... Los funcionarios tienen la obligación. Tienen la obligación, Todo pero lo el que Poder son- Judicial dijo que no, porque ellos Sí. tienen sus propios fundamentos respecto a la lectura de lo que es el género. Por eso yo abogo a que haya realmente una instrucción, una manera de mirar la justicia con perspectiva de género. Sí, es que es la idea. Lo que pasa es que cada vez es más... Siempre, a ver, la justicia tuvo su lado machista hasta que la mujer empezó a participar también, ¿no? Claro. Hoy tenés a lo mejor mayor cantidad de abogadas que de abogados. También se da eso. Bueno, No, quería comentar, totalmente fuera de tema,
que en este momento le había pedido a Fernando que nos recuerde cómo había surgido, cómo había nacido este proyecto del Almanaque Histórico Argentino, y por eso es justamente que lo va a recordar seguramente en el próximo programa, que cerrábamos con este tema musical. Todo eso y también tiempo. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Y así fue. Ponte imagen mía ya lo hiciste. Vive solo. Como pueblos y países somos con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Se contaron todas estas cosas. Y así fue, así. Pueden visitar nuestras páginas de Facebook y de Instagram, 100 Historias. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Almanaque Histórico. Y recuerden que los programas anteriores se pueden escuchar completos en la página Almanaque Histórico de Facebook. La búsqueda rápida, @Almanaque Radio. Frigorífico Fura. Venta de carnes a restaurantes, hoteles y catering. Contacto ventas@fura.com.ar. Cuando el papel cobra vida, nace Gaby Valde Origami.
Entrá a su Instagram y déjate sorprender por detalles que hablan con el corazón. Agua destilada Destil, ideal para la preparación de alimentos sensibles, humidificadores o simplemente para disfrutar de agua de la más alta pureza en tu hogar. Agua destilada Destil. Pedidos al 22 84 22 31 96. Les contamos que las profesoras y los profesores que hacen este programa son todos integrantes del grupo 100 Historias y están escribiendo el Almanaque Histórico Argentino. Todos los libros publicados los podés comprar en Acao Tienda enviando un mensaje de WhatsApp al 11 61 84 81 67 o también en el Facebook y en el Instagram de Acao Tienda mandando un mensaje privado. Seguimos haciendo historia desde AM1050 Radio Güemes, Radio Cristal FM 94.9. Ya recuperaremos el canal de YouTube de Radio Güemes AM1050 con el capítulo número 207 de Almanaque Histórico, programa declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación allá por el 2021. Mensajes al 11 59 43 68 04. Voy a buscar porque hay algún mensaje que allí Gabriel me está compartiendo a través de oyentes. Juan de la Ferrer, que hacía tiempo no escribía porque tenía una característica particular, ¿no? Dice: ¿cómo va, compas? Recién pude agarrar la señal, no lo pude hacer por internet, estoy con radio, de la carita de risa. Sarmiento da la respuesta del nombre del hijo de Sarmiento, Juan Celafe, y nos manda un saludo mileísta, dice 3%. Bueno, la ley Micaela es de instrucción obligatoria para todos los empleados judiciales, incluidos funcionarios y magistrados, dice Roberto de Palermo. La doctrina y la jurisprudencia con perspectiva de género cada vez más presentes en el sistema judicial. Aún falta mucho, pero sigue ampliando Roberto desde Palermo con ese dato. Así que gracias al querido Lucho García, compañero de la Universidad Nacional de Avellaneda, fotógrafo, no docente. Así que gracias, Lucho, también por estar escuchando y por estar del otro lado. A continuación, la segunda intervención del profe Alberto Rossi. Sarmiento se desentiende del Banco Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un boom fiscal. ¿Qué quiere decir? Que la recaudación de la provincia es muy importante con respecto al resto del país. Igualmente, en esta etapa, el puerto de Rosario está compitiendo con el puerto de Buenos Aires, con lo cual le resta operaciones. Y hay discusiones varias antes de la integración de Buenos Aires al resto del país, desde luego desde una situación de privilegio que incluso enmendó la Constitución Nacional para integrarse, pero el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que representa la ciudad puerto, es uno de los bancos, es el banco más importante, no uno de los más importantes, es el banco más importante. Es un banco que desde su creación en la década del 20, o sea, cerca de 50 años para la etapa que estamos hablando, no ha tenido graves dificultades. Sí ha tenido dificultades en el sentido de gente que no ha podido pagar, demoras que no se pudieron levantar, pero en ningún momento sufrió un quebranto que pusiera en disponibilidad el billete que con respaldo de su propio tesoro emitía para la provincia de Buenos Aires. Porque en este momento el país no tiene un billete central, no tiene una casa de moneda. Este va a ser un tema que hasta bien entrada la década del 90, o sea, faltan aproximadamente algo más de 30 años, no se va a resolver en la República Argentina. El billete del Banco Provincia es aceptado en todas las provincias, pero el Banco Provincia es un banco exclusivo para redescuentos, o sea, para lograr algún tipo de préstamo en la provincia de Buenos Aires. Ya Mitre, con todo lo porteño que se sentía, quiso quebrarle el espaldarazo al Banco Provincia y nacionalizarlo. Envió 2 leyes al Congreso que no tuvo
éxito en su salida. ¿Por qué? Porque así como se veía la ciudad de Buenos Aires como un patrimonio de los porteños, así como su puerto fue defendido como única fuente de ingresos para la provincia a lo largo de lo que iba del siglo, desde 1810, el Banco Provincia era la única institución bancaria que podía tener algún tipo de capital. En 1864, Bartolomé Mitre emitió una caja de conversión, creó una caja de conversión. ¿Qué quiere decir? Todo el respaldo de oro que tenía la provincia de Buenos Aires equivalía en ese momento a un billete que era la 16ª parte de una onza de oro, una convertibilidad que ya estaba en el mundo. Por lo tanto, lo que traía confianza es esto, que no iba a haber más emisiones de billetes, porque si había más billete que oro, se devaluaba. Ahora, la Argentina tenía un problema grave, que era que no podía financiar su balanza comercial. Pese a la venta al exterior de lana en auge, cuero, tasajo y grasa, no compensaba la carga de importaciones que existía en ese momento. ¿Cómo se resolvía? Bueno, por la balanza de capitales. ¿Cuál es la balanza de capitales? Es la que entran las inversiones, lo que le faltó a este último gobierno, y por eso pide préstamos. Puntualmente, hoy en la etapa de Milei, esta se veía compensada por las inversiones bancarias, Banco de Londres en 1852, Banco de Italia Río de Plata en 1862, y por las inversiones en ferrocarriles de los capitales ingleses. Pero llegó un momento en que también había que devolver los empréstitos que se habían pagado. Por ejemplo, en la década del 70 del siglo XIX se reanudan las negociaciones con la deuda caída de Baring Brothers, y hay necesidad muy grande de tener un banco con respaldo propio y lograr esto que faltaba en la República Argentina. Por un lado, una inmigración masiva que trajera mano de obra, pero por sobre todo capitales que pusieran en producción las tierras productivas. Es por eso que Sarmiento, que es el presidente que viene en las presidencias históricas a posterior de Bartolomé Mitre para todo el país, piensa nuevamente lo mismo que Mitre. Hay que doblegar el Banco Provincia de Buenos Aires y constituirlo en una entidad nacional que regule las operaciones de crédito y que dé confianza a la moneda papel circulante. Sarmiento también busca alianzas dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires para cambiar el directorio y proponer que este se transformara en un banco nacional, y no lo logra. Fíjense esto, ¿no? La provincia de Buenos Aires siempre resistió la capitalización, que el banco se nacionalizara, resistió también que su sector productivo no fuera exclusivo para la provincia y que sus tierras no fueran exclusivas para los bonaerenses, pese a ser la cabeza en un sistema federal. Lo seguía haciendo a nivel nacional como una provincia extendida, aunque estaba dentro de este país. Entonces Sarmiento piensa que no puede quebrar el Banco Provincia, pero puede constituir un banco nacional. Un banco nacional que va a tener sucursales en las principales capitales de la provincia, que tiene un 25% de justamente capital privado y que va a pedir un empréstito, y estos empréstitos están embarrando la cancha a la República Argentina porque la devolución hace que quede menos superávit en la balanza de capitales, ya que antes ingresaban las inversiones solamente y compensaban la balanza comercial, pero ahora la salida de capital es muy grande. Las empresas que se establecieron, ferrocarriles o bancos, giran los dividendos y Argentina debe pagar intereses y capitales de lo que toma. Bien, toma un empréstito de una famosa firma financiera que está en Brasil, la Casa Murieta. La suma es fabulosa, pero hace algo que no pasaba hasta ahora. Excluye
los pasivos de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir, Sarmiento dice que en la provincia de Buenos Aires se ocultaba detrás de los empréstitos, tirándole los pasivos a la nación cada vez que se tomaba deuda. Entonces, por primera vez, Sarmiento deja al Banco Provincia sin incluirlo en la totalidad de los pasivos que hay que cubrir con un empréstito. Es como si hoy la deuda externa no cubriera algunos pasivos que tiene la nación. Esto produjo una zozobra muy grande en el Banco Provincia, pero capitalizó este banco que iba a ser nacional. Ahora, en el corto plazo, una crisis que se da justamente luego de la guerra en Europa franco-prusiano pone en peligro este banco que debía ser un banco nacional con emisión de moneda nacional. Los pasivos que tiene el banco se renuevan, o sea, los empréstitos y los créditos nunca son cobrados, y la crisis se traga a quienes prestaron plata a la Argentina, por ejemplo, Banco Mauá, que existía en Brasil también, y se traga el Banco Nacional. Pero el Banco Provincia sigue de pie, justamente operando básicamente y fuertemente en el territorio bonaerense, donde está la suma de las tierras fértiles en cantidad y en mayor extensión de toda la República Argentina, siendo muy preciado por todos los productores porque lo siente como un banco exclusivo. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Los vencedores de caseros reducen la dignidad a cero, le abren las puertas al imperio y nuestra industria al cementerio. Se parte en dos esta nación, Buenos Aires o la Confederación, hasta que Mitre vence en Pavón, uniendo al país a sangre y cañón. Resiste el gaucho, piquete sin caucho. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización salvaje. Obliga al pueblo la triple alianza a ir al Paraguay a una matanza. Al floreciente país guaraní, un talán de cuajo con bisturí. Pide Sarmiento no economizar, sangre de gaucho, carne popular. El maestro no quiere educar, por sajones nos quiere cambiar. Muerte al criollo, llega al desarrollo. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Todo lo foráneo es civilizado, lo nuestro como tal debe ser enterrado. Todo lo foráneo es civilizado, lo nuestro como tal debe ser enterrado. Su civilización es desnaturalización. Su civilización es desnacionalización. El bronce oligarca es para los pendejos atrás, los que escribieron la historia. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás nadie. Civilización o barbarie, serás terrateniente o serás salvaje. Civilización o barbarie, serás
Y ahí escuchábamos Civilización o Barbarie, Científicos del Palo, después de la intervención del profe Alberto Rossi. Sarmiento se desentiende del Banco Provincia de Buenos Aires. Mensajes al WhatsApp 11 59 43 68 04 para dar el presente, decirnos desde dónde nos escuchan y opinar sobre el programa. Y a continuación viene la profe Andrea Pereira con radiografía de escuelas rurales. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Escuchar, leer el poema de León Gieco a los maestros en esta semana sensibiliza y nos ayuda a focalizar sobre el poder de la educación para tantos nadies, como decía Galeano. El pedagogo brasileño Paulo Freire sostenía que la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo, por lo cual es esencial enseñar a pensar. Este 11 de septiembre estuvo un poco difícil, ya que muchos compañeros planteaban, frente al veto al financiamiento universitario, que no había nada feliz, que no había nada para celebrar, pero unos cuantos otros consideramos que es necesario validar la tarea y la lucha por la educación, pensando en el derecho que tenemos como profesionales y sobre todo por aquellos estudiantes que necesitan de nuestra presencia, convicción y compromiso en defensa de un derecho que realmente considerábamos que no estaba en discusión, es decir, el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Pero para abrir un poco la ventana a otras realidades educativas, este año tuve la posibilidad de hablar con dos profesoras de historia de una escuela rural secundaria, una agrotécnica de la provincia de Entre Ríos. Compartimos radiografías de nuestras vidas docentes y de la población educativa. Las escuelas rurales, primarias y secundarias, muchas veces son albergues de lunes a viernes, por las distancias que los chicos deben recorrer desde sus casas. Es más, algunas son itinerantes para llegar a ellos. Junto a los maestros y profesores comparten las dificultades ante la falta de transportes, caminos intransitables, cruce de arroyos, ríos, cerros. Lo académico en estas escuelas se entrecruza con las necesidades de la familia y la comunidad en la cual está inserta, donde muchas veces el maestro oficia de gestor para trámites y asesorías. La vulnerabilidad de la población escolar hace que también incida en su descenso, ya que muchos migran por cuestiones laborales y estos estudiantes, denominados también golondrinas, ponen entonces en riesgo la permanencia de estas escuelas. A esto obviamente se le suman los problemas de infraestructura, de conectividad, la falta de maestros, ya que muchos deben decidir volver a sus casas solo los fines de semana, o aquellas escuelas que tienen mayor aislamiento geográfico por condiciones climáticas como la nieve, la lluvia, o porque están en zonas de islas. Dificultan obviamente la decisión de muchos maestros, maestras y profesores de instalarse durante varios días sin volver a sus hogares. La maestra Mariela Leiva, de la Escuela Rural número 44, Colonia Argentina de Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos, en el año 2014, fue la que sentó un precedente en la justicia, asegurando que las escuelas rurales estaban desprotegidas frente a las pulverizaciones de agroquímicos. Ella contó que estaba con los más chiquitos y los más grandes estaban trabajando con un manual, que salió a mirar y ve un avión que estaba dando vueltas por el techo de la escuela. En sus palabras,
relata, cuando vuelvo al aula tenía todos los nenes sobre los bancos tirados en esos pupitres muy antiguos que son dobles, de madera, tirados, descompuestos, con dolor de cabeza, mareados. Continúa relatando que no sabía qué hacer, ya que no tiene potestad un docente de cargar y llevar a los chicos en su auto particular. Llamó al centro de salud de Santa Anita, donde había un solo médico y no podía dejar el hospital para ir a atender a la docente y a los chicos. Si bien se acercó luego la directora al centro de salud, la policía, enfermeros, la avioneta seguía fumigando. Traigo este relato para visibilizar la diversidad de situaciones que un docente en el aula, en la escuela, en la comunidad a la que pertenece la escuela, debe enfrentar. Definitivamente la docencia es un acto de amor, es un acto de compromiso, es un acto de valentía. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado, renacerán sueños más lindos. Entre amor, entre los hijos. Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura aclarar, chispa de luz
Los maestros León Gieco acompañando a la profe Andrea Pereira con radiografía de escuelas rurales. Los mensajes que llegan al WhatsApp 11 59 43 68 04 para dar el presente, decirnos de dónde están escuchando, opinar sobre el programa. Y aparte estamos haciendo un jueguito, ¿no? ¿Cómo se llamaba uno de los hijos de Domingo Sarmiento? El hijo, no la hija. ¿Cómo se llamaba el hijo? Porque estamos dando algunas alternativas que hemos puesto en Twitter y en Twitter no están poniendo la que corresponde. Está ganando otra opción, así que, bueno, nos llama también la atención y dará para charlar sobre el final del programa. Felicitaciones por el informe de la profe y el tema de León sobre lo que significa ser docente. Gracias, Jorge Gullino de Moreno, así que Jorge, gracias por el mensaje. A continuación, el profesor Eduardo Peloroso, que nos presenta su capítulo de Almanaque Histórico Argentino 1852-1880. No se olviden, aquí está el sexto tema para quienes están en el canal de YouTube o lo vean ahora cuando termine el programa y tengan la posibilidad de verlo a través del canal de YouTube. Bueno, para quienes están a través de la radio, simplemente decirles que es el sexto tomo de Almanaque Histórico Argentino, en este caso 1852-1880, que ya está a la venta en cualquier librería, y si no a través de Acao Tienda. A través de Acao Tienda también lo pueden comprar. Acerca del accionar de los ranchos rebeldes ante el mitrismo y la impopular guerra de la Triple Alianza. Eduardo Peloroso, el profe. En el capítulo de mi autoría, que es el cuarto en orden de lectura del Almanaque Histórico Argentino 1852-1880, y al cual titulé acerca del accionar de los ranchos rebeldes ante el mitrismo y la impopular guerra de la Triple Alianza, abordo, conforme a la descripción de su título, cómo se dio o cómo fue el devenir de las provincias que conformaban la región del interior y las del litoral durante el periodo histórico señalado, pero tomando como eje el conflicto bélico que involucró a una coalición que estuvo conformada por Argentina, el imperio esclavista de Brasil al mando de Pedro II y el gobierno golpista del Uruguay a cargo de Venancio Flores. Además, me tomo el atrevimiento de agregar como un cuarto elemento a Gran Bretaña como financista de la guerra. Esa fuerza de cuatro se enfrentó a la República Hermana del Paraguay, que por aquellos tiempos atravesaba un periodo de bonanza económica y admirable prosperidad. Paraguay era un ejemplo de la región realmente y estaba gobernada por esta familia, primero el padre, después el hijo, que pertenecían a la facción federal, y la verdad que eso representaba una mala propaganda para la cruzada liberal y antifederal. Que el país más próspero de la región esté gobernado por federales era un mal ejemplo, y por ello había que destruirlo. En el capítulo, además, profundizo en las relaciones que Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento gestaron con Inglaterra, tomando como hilo conductual y denominador común la influencia de la masonería. Asimismo, se detallan de modo pormenorizado una decena de desbandes y deserciones de pelotones enteros de soldados, de las provincias del interior y también las del litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, ante el desesperado pedido de Mitre y compañía para sumarse a las filas de un ejército nacional a las órdenes de Buenos Aires, que realmente no representaba los intereses ni los deseos del resto del país. A modo de conclusión, podemos decir, según las investigaciones, que las consecuencias de la poco empática política mitrista tuvo varias aristas. Aristas que yo las sitúo dentro de tres perspectivas, En el plano interno, el ensanchamiento de las diferencias cada vez más irreconciliables entre Buenos Aires y el resto del país. En el plano sudamericano, el desencuentro entre países que se dicen en lo discursivo hermanos, en perjuicio de un Paraguay, por entonces ejemplo de la región, el cual, hasta el día de hoy, realmente no puede estabilizarse de un modo sólido. Y en el plano internacional, el visto bueno para que Gran Bretaña,
dé o profundice algunos pasos más, ¿sí? En el territorio o en el continente sudamericano, de alguna manera profundizando lo que es la balcanización del mismo. Así que bueno, espero que puedan leer el capítulo, que sea de su agrado, y bueno, les deseo de mi parte un muy feliz domingo. Pueden visitar nuestras páginas de Facebook y de Instagram, 100 Historias. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Almanaque Histórico. Y recuerden que los programas anteriores se pueden escuchar completos en la página Almanaque Histórico de Facebook. La búsqueda rápida, @Almanaque Radio. Frigorífico Fura. Venta de carnes a restaurantes, hoteles y catering. Contacto ventas@fura.com.ar. Billutería, decoración y souvenirs en origami. Seguinos en Instagram, Gaby Valde Origami, y encontrá el detalle perfecto para cada ocasión. Agua destilada Destil, ideal para la preparación de alimentos sensibles, humidificadores o simplemente para disfrutar de agua de la más alta pureza en tu hogar. Agua destilada Destil. Pedidos al 22 84 22 31 96. Les contamos que las profesoras y los profesores que hacen este programa son todos integrantes del grupo 100 Historias y están escribiendo el Almanaque Histórico Argentino. Todos los libros publicados los podés comprar en Acao Tienda enviando un mensaje de WhatsApp al 11 61 84 81 67 o también en el Facebook y en el Instagram de Acao Tienda mandando un mensaje privado. Seguimos haciendo historia con el capítulo número 207 de Almanaque Histórico. Mensajes al 11 59 43 68 04 por hoy, porque no estamos con el canal de YouTube para el chat. Así que gracias a quienes nos dejan mensajes como a Andrea y Juan, que siempre nos escriben, presentes desde Devoto. Programa más que interesante, como cada domingo. Nos da el nombre del hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Nos dice correctamente cómo se llamaba. Saludos para todos. Gracias Andrea y Juan por el mensaje. Y ahora el profe Guillermo Cao. Con cada calle tiene historia. Hoy el capítulo del Almanaque Histórico Argentino 1852-1880, Guillermo. Sí, de los 6 tomos que sacamos del Almanaque Histórico Argentino, este es el primero que escribo sobre las calles, que tiene que ver justamente sobre los hechos y protagonistas del periodo, ¿no? 1852-1880. Y hoy simplemente vamos a modo de presentación, hablar de los presidentes y los vices y sus calles, ¿no? Del periodo, por supuesto. Respetando el orden cronológico, vamos a empezar con la calle General Urquiza. Ni avenida ni en 1893 como la mayoría de las calles. La reglamentación recién es de 1901, año del centenario del nacimiento del primer presidente constitucional argentino, con la Constitución de 1853, por supuesto. Calle que antes se llamaba Caridad, porque en ella se encuentra el Hospital Dr. José María Ramón Mejía, al que se conoció también con el nombre de Caridad, ya que en él atendían las hermanas de Caridad de San Vicente de Paul, cuya casa se encontraba en la esquina de las actuales General Urquiza y Venezuela. La calle, de unas 23 cuadras de extensión, atraviesa los barrios de Balvanera, San Cristóbal y Parque Patricio. Ese mismo año, y siguiendo con el homenaje por el centenario de su nacimiento, se bautizó oficialmente al barrio Villa Urquiza. A Derqui se le dio una avenida en 1904. Es una diagonal de unas 7 cuadras de extensión en el barrio Parque Avellaneda, aunque ese barrio y el parque homónimo fueron bautizados así recién 10 años más tarde. Bartolomé Mitre no tiene avenida, pero sí una extensa calle de 45 cuadras
que sale del corazón político de la ciudad y atraviesa el centro por los barrios de San Nicolás, Valvanera y Almagro. Antes se llamaba de la Piedad por la iglesia. Su nombre fue colocado en 1901 y si bien parecería tardío, ya que la mayoría de las calles son de 1893, en este caso es todo lo contrario, ya que Mitre murió en 1906. Es uno de los pocos casos en que se puso su nombre en vida, contradiciendo la propia reglamentación que indica que, recién 10 años después de su muerte, se puede utilizar el nombre para las calles y avenidas. Existen varios casos en que no se cumplió esta reglamentación, sobre todo entre 1893 y 1916, pero casi ninguno en que se ponga su nombre en vida. Como si esto fuera poco, en 1921 se inaugura la Plaza Mitre, en Avenida del Libertador y Agüero, con un gran monumento, y en el año 1908, a 2 años de su muerte, se crea el barrio Villa General Mitre, limitado con Paternal, Villa del Parque, Caballito, Flores, Villa Santa Rita. Tanto Urquiza como Mitre se privilegió el cargo militar al de presidente, aunque el subbarrio Mitre de Saavedra originalmente llevaba el título de presidente. Sarmiento también tiene su calle céntrica, cuyo nombre anterior era Cuyo. Las resoluciones de 1911, y además de tener el nombre de la región donde nació, se eligió esa calle porque en el 1251 se encuentra la casa donde vivió muchos años. Actualmente funciona la Casa de San Juan. De unas 45 cuadras de extensión, atraviesa los barrios de San Nicolás, Valvanera y Almagro. Anteriormente y en vida, en algunos planos, 1879, figuraba Avenida General Sarmiento, mientras en otros se llamaba Avenida de las Palmeras, a la que sale de Plaza Italia en el barrio de Palermo y llega hasta la Costanera. En 1893 se confirmó el nombre del expresidente fallecido solamente 5 años antes. Además tiene su plaza desde 1930 en el barrio de Liniers y un gran parque recreativo desde 1980 en Saavedra. Por otra parte, en los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez, se encuentra la calle 11 de septiembre de 1888, fecha de la muerte de Sarmiento, pero como ya dijimos alguna vez, esta calle data de 1855, por el 11 de septiembre de 1852, día de la revolución que produce la secesión de Buenos Aires del resto del país. Recién en 1990 se decidió el cambio de año. No pasó lo mismo con la estación 11 del ferrocarril Sarmiento, que en realidad se denominaba 11 de septiembre y fue inaugurada en 1857. Dicho sea de paso, los nombres de los ferrocarriles, Urquiza, Sarmiento y Mitre, se dispusieron cuando se nacionalizaron en la primera presidencia de Perón, junto con el San Martín, Belgrano y Roca. Aquí llegamos a la primera gran omisión, porque el expresidente Nicolás Avellaneda no tiene calle ni avenida. La arteria que atraviesa los barrios de Caballito, Flores y Floresta es por su padre, Marco Manuel de Avellaneda, gobernador de Tucumán, antirrocista, que fue degollado por traidor por las fuerzas federales. La avenida data de 1893 y para los integrantes de la generación del 80, gobernantes en esos años, fue más importante el padre, mártir antirrocista, que el hijo presidente de la República, pero ganador frente a Mitre en las elecciones, lo cual ya lo desvaloriza bastante. De todas formas, tanto el Parque Avellaneda como el parque homónimo llevan ese nombre desde 1914 por Nicolás, o sea, el presidente. Lo mismo que el puente inaugurado en 1940 sobre el riachuelo que une la provincia en el partido de Avellaneda, justamente con Buenos Aires. Llega el turno de los vicepresidentes. La avenida Salvador María del Carril data de 1939, aunque ya tenía una plaza en el barrio de Retiro desde 1925, frente a la estación del ferrocarril Belgrano. La avenida de unas 34 cuadras atraviesa los barrios de Villa Porredón, Agronomía, sirviendo de límite entre ambos, y Villa Devoto. La calle Pedernera data de 1893, 7 años después de su muerte, violando las normas de los 10 años. Es que seguramente fue más valorada su carrera militar junto a San Martín, luego en la guerra contra Brasil y por supuesto en su lucha contra Rosas junto a Lavalle. Unas 18 cuadras en el barrio de Flores.
La calle Marcos Paz, vicepresidente de Mitre, data de 1904, unas 32 cuadras que atraviesan los barrios de Vélez Arfiel, Montecastro y Villa Devoto. Adolfo Alsina tiene su céntrica calle bautizada un año después de su muerte. Todavía no estaba la reglamentación de los 10 años, que es de 1893. El nombre anterior era Potosí y se eligió esta calle porque en el número 1169 se encuentra la casa que habitó hasta su muerte. Unas 33 cuadras que atraviesan los barrios de Montserrat y Valvanera. Por último, la avenida Mariano Costa, de unos 38 cuadras, data de 1904, 11 años después de su muerte, y atraviesa los barrios de Vélez Arfiel, Floresta, Parque Avellaneda, Flores y Villa Soldati. Continuamos con Almanaque Histórico después del recorrido de las calles en el capítulo de Almanaque Histórico Argentino 1852-1880 que hizo el profe Cao. Recuerden, 1159 43 68 04, y recuerden también que se hace difícil económicamente la continuidad del programa. Quienes puedan, quienes quieran, por lo que puedan y quieran, almanaque.radio es el alias para la transferencia. Almanaque.radio, gracias a quienes colaboran. Entre quienes colaboran se sortea uno de los tomos, del sexto tomo, en este caso, Guillermo, para quienes participan de este mes de septiembre. Y llega la efeméride del profesor Eduardo Peloroso, asesinato de Lino Palacio. El 14 de septiembre de 1984, el legendario dibujante Lino Palacio es asesinado junto a su esposa con saña y crueldad. A él lo apuñalaron y le aplastaron la cabeza con una plancha. A ella la mataron con 16 puñaladas. Ambos tenían 80 años de edad y compartían un departamento en Barrio Norte. La banda criminal estuvo liderada por una expareja de su nieto. El doble crimen conmocionó al país. El día que el humor se puso a llorar, tituló la revista Gente en sus páginas interiores. Con su atroz asesinato también fueron asesinadas sus creaciones: Don Fulgencio, Ramona, Avivato, Doña Tremebunda. Palacio fue un artista brillante, cuyos dibujos fueron publicados en las revistas Caras y Caretas, Don Goyo, Primera Plana, Tía Vicenta, los diarios La Prensa, La Razón y La Opinión. Aunque él siempre recordaba con orgullo las tapas de Villiquen, que ilustraba con maestría y cuyos originales regalaba porque se los pedían para enmarcar y poner en las aulas de todo el país. Don Fulgencio se publicó en más de 50 diarios y revistas de América, Europa y hasta en Japón. Palacio se jactaba de haber dibujado siempre, desde que nací, decía. En el colegio, en papeles que encontraba por allí, en los pizarrones y hasta en las paredes de su casa. Su fama comenzó los días previos a la pelea Firpo-Dempsey en 1923, cuando en La Razón le pidieron que ilustrara una página entera con notas y chistes sobre el combate. Su obra causó sensación. A partir de ahí empezó a dibujar en la revista Atlántida. Luego, en 1924, lo llamaron de Caras y Caretas. Uno de sus personajes, Avivato, representaba al porteño de esa época y hasta inspiró a una película protagonizada por Pepe Iglesias. Alguna vez contó a la revista Gente que Fulgencio fue inspirado en un vendedor de Biblias que vio en la calle. Pateaba una caja de fósforos que había ahí en el piso, así recorrió una cuadra. Pensé, pobre hombre, nunca tuvo infancia. Lo paradójico es que uno de los avisos fúnebres del diario La Nación, su asesina figuraba entre las personas que deseaban un descanso en paz y acompañaban los restos de Lino Palacio y su esposa. La asesina aparecía en el aviso necrológico del asesinado. Y ahí estaba el profe Eduardo Peloroso con su efeméride del asesinato de Lino Palacio. Mientras nos van dejando ya en el último tramo del programa, son 11:50 en toda la República Argentina, mensajes al 11:59 43 68 04 para dar el presente, decirnos de dónde nos escuchan. Y en este tramo donde muchas veces hablamos de historia y deportes y relacionado con Sarmiento, hay muchos clubes llamados Sarmiento. Bueno, el más conocido es Sarmiento de Junín, está Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero, Sarmiento Fútbol Club de Rosario, fundado en 1991, Sarmiento de Roque Pérez, está Sarmiento en Pigüé. En el Gran Buenos Aires
Hay más, pero por ejemplo, para hacerles un raconto rápido, Olivos, Lomas de Zamora, Sarmiento en San Martín, en San Miguel, en Lomas del Mirador, en Villa Sarmiento, en Lanús, en General Pacheco, en Merlo, en José Cepaz, e insisto, en el Gran Buenos Aires hay más todavía clubes Sarmiento, que son clubes de barrio, clubes chiquitos, pero que se llaman Sarmiento. Está Sarmiento de Suipacha, Sarmiento de Resistencia Chaco. El primero que se fundó fue en Leones, en Marco Juárez, Córdoba, el 1 de octubre de 1906, el Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento. Ese es el nombre completo, que ha jugado algunos torneos federales, ha jugado con Talleres, contra Belgrano, etc. El último que encontré es Sociedad de Fomento Capitán Sarmiento, pero casualmente no es por Domingo Faustino Sarmiento, sino que tanto la localidad Capitán Sarmiento como la plaza tiene que ver con Dominguito, ¿no? Con el hijo. El 23 de febrero del 2009 fue la fundación de ese club. Yendo a Sarmiento de Junín, fue fundado el 1 de abril de 1911, se afilió a la AFA en 1952. Inicialmente se lo conoció como Sarmiento Fútbol Club, como era la mayoría de los clubes en aquella época, por el origen inglés. Luego se unificó con otros clubes, pasó a tener el nombre actual. Su rival en Junín es Mariano Moreno. El estadio se llama Eva Perón, que fue inaugurado en 1951. Ustedes saben también los años que ha vivido Eva allá en Junín. Dice, sus hinchas detestan que le digan kiwi. Esto lo aclaro para los hinchas, para los futboleros y para periodistas también, que le dicen kiwi, porque fue un mote que le pusieron en el diario Olé, y los propios hinchas te dicen, nosotros no tenemos nada que ver, eso de kiwi lo inventó Olé, y a partir de ahí nos dice, y nosotros detestamos que nos digan kiwi, el apodo que apareció en el diario deportivo, reitero, diario futbolero, se titula diario deportivo, pero deportivo cada vez tiene menos. El nombre Sarmiento fue a propuesta de Ángel Pérez, socio fundador, recién cuando... ¿Por qué tuvo este nombre? Bueno, por el expresidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, que en febrero de ese 1911 hubiese cumplido 100 años, ¿no? Se cumplían 100 años de su nacimiento. La primera camiseta fue verde y blanca, rayas verticales, ¿y qué pasaba? Se desteñía, y como se desteñía pasó a tener solamente camiseta verde. ¿Cuál es el jugador más famoso? Muchos van a decir Gareca, que pasó por Sarmiento. No, Daniel Alberto Pasarela fue capitán de la selección argentina del 78, que ganó tantos campeonatos, bueno, luego presidente de River, pero como jugador empezó allí, en Sarmiento de Junín, y tiene un himno, ¿sí?, que podemos escuchar aunque sea un tramo del mismo. Yo impuesto nuevamente la más brava juventud. El verde bravo del Sarmiento compartió. Juegan del triunfo, una barra grita, no se replica, hablan pulmón. Viva los verdes, valientes calles, una y mil veces, viva el campeón. Con el timbazo del referí, los hombres bravos van a salir. Todos se oyen el griterío de la gran barra que ya está allí. Vivan los verdes, valientes calles, una y mil veces, viva el campeón. Hoy de nuevo la barriada vive flama con perdón. Veteranos del ayer, juegan del triunfo, una barra gris.
Ojo que cuando decían vivan los verdes era por Sarmiento de Junín, no por los dólares. Aclaro por la duda, porque vos sabés que esta le serviría ese vivan los verdes para muchos, ¿no? Comprá campeón, dijo, ¿no? Claro, el ministro de Economía. Asociás campeón. Sí, campeón por eso. Tenés todo para hacerle una canción. Y bueno, a algunos se le puede ocurrir, ¿no? Hacer un mix. Bueno, nos vamos yendo, Guillermo. Gracias por todo, Marcela. Cerramos la encuesta. Alberto. La encuesta, tenés razón, casi me olvido. Bueno, en la encuesta, los que escribieron Almanaque Histórico, todos contestaron bien. Todos dijeron Domingo Fidel. En la encuesta que hice por Twitter, que está justo finalizando en este momento, yo puse distintas alternativas. Ganó Domingo Facundo, que tiene una razón, que ahora lo puedes explicar, Guille. Domingo Fidel 25%, que es la respuesta correcta. Domingo Fernando 19% y Domingo Fabián 6% en la encuesta que hicimos por Twitter. La aclaración que primero que el verdadero nombre era Domingo Fidel Castro, porque el padre se llamaba Castro. Recordemos que es un hijo adoptivo. Cuando se casa con su mujer, la adopta a su hijo Dominguito, que tiene el nombre del padre, se llamaba Domingo Castro. Entonces, el Fidel Castro no tiene nada que ver con aquello, pero bueno, quedó con ese nombre. Y hay que resaltar que Sarmiento no se llama Domingo. El verdadero nombre tiene que ver con Valentín Fermín, creo que era, ¿no? Algo así. Sí, el tema tiene que ver con que el día del santo que nace es le pone el nombre, creo que es no sé si es Fermín, estoy dudando ahora. Le pone el nombre ese y es el patrono de los solteros. Entonces, para no caer con eso, le ponen el nombre del día anterior, que es San Valentín, el día de los enamorados, justamente para contrarrestar ese maleficio de quedarse soltero. Igualmente no se va a quedar soltero, justamente y él no. Su nombre preferido y que va a utilizar va a ser el de Domingo siempre. Sí, Faustino Valentín. Faustino Valentín. Valentín. Es Faustino el nombre que le ponen justamente por el día del santo, el día que nace, y ese Faustino es el patrono de los solteros. Y ahí queda como después con el tiempo. Y además tenía el apellido Quiroga, ¿no? Decías en algún momento. Claro, no, el primer apellido de él es Quiroga, y se lo saca justamente para evitar el parentesco. La asociación con Facundo. Tenía un cierto parentesco muy lejano con Facundo Quiroga. Bueno, ¿y recomendamos leer Facundo? Sí, por supuesto, bueno, es una lectura obligatoria. Bárbaro. Bueno, gracias Marcela, gracias Gracias Alberto. a ustedes, hasta el domingo que viene. Nos reencontramos y gracias a ustedes por estar del otro lado. Almanaque Histórico, programa declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación cuando había ministerio, resolución número 1782 del 21, Marcela Alonso, Alberto Rossi, Fernando Mastandrea, Juan Fernández, Eduardo Peloroso, Guillermo Cao, en la edición Valentín Catalán, musicalizado con la samba compuesta e interpretada especialmente para el programa por Santiago Mastandrea, la operación técnica de Gabriel Caruso, gracias Gabriel por todo, gran laburo como siempre, la locución de Lorena Mateo y Nidia Aguirre, la conducción de quien les habla, Néstor Centra, desde la Biblioteca de Cristal, FM Cristal, y nos vamos bailando, había puesto en el guión el profe Cao, Almanaque Histórico, lo creamos con inteligencia artificial, así que escuchen para poder disfrutarlo. Chao y gracias, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hoy en la radio suena el ayer, las voces cuentan lo que fue, un viaje al tiempo vamos a hacer, mueve la cintura, así se ve bien. Almanaque Histórico, ven a escuchar, la historia viva te va a encantar, pasado y ritmo en un solo lugar, todos bailando no pares de girar.